El próximo lunes la presidenta va a retomar sus funciones a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. Va a ser un reingreso paulatino. La presidenta va a atender en Olivos. Por el momento no se va a desplazar a la Casa Rosada. A la presidenta no le gusta la Casa Rosada mucho, así que va a quedarse en Olivos. La indicación médica es muy clara y muy precisa. Aconseja que la presidenta no se exponga a estos públicos, por lo tanto es poco probable que el lunes la veamos. Ya Pablo Galiano venía anunciando algún detalle que se conoce, que si la exposición en actos públicos sea breve y que la presidenta mantenga reuniones que tampoco sean muy extensas. Esta es la indicación médica que hay hacia la presidenta para enfrentar este regreso al poder, que se ha dado en el medio de un montón de versiones, que vuelve, que no vuelve. La presidenta vuelve. Ahora, claro, es importante destacar algunas cosas que forman parte de la realidad que se está viviendo en el ámbito presidencial. A los médicos de la Unidad Médica Presidencial, así como por supuesto quienes fueron sus médicos tratantes en la Favaloro, el tema del estrés le produce una preocupación lógica, porque el estrés hoy constituye para la presidenta un factor de riesgo. Y entonces está el tema de cómo enfrentar el estrés estando en plena función de gobierno, porque la función de gobierno supone una exposición a situaciones de estrés en forma permanente. Así que ese es un elemento que inquieta a los médicos, tanto de la unidad presidencial y los médicos de la Favaloro. ¿Por qué? Porque todavía no han visto a la presidenta de la República cómo reacciona frente al estrés. Estos 40 días de la presidenta han sido días que la presidenta ha disfrutado. Quienes conocen la realidad de Olivos expresan, y esto lo hacen con algún signo de sorpresa en algunos casos, otros de extrañeza, que no la ven a la presidenta con una obsesión por volver al poder. La ven, y todos la observan, muy cómoda con el tipo de vida que ha llevado durante estos 40 días. ¿Cómo ha sido la vida de la presidenta en estos 40 días de observancia estricta de los consejos médicos? Por supuesto, han sido días muy calmos. La presidenta se levanta más o menos 9 de la mañana, desayuna, pasea y demás, y después comparte con alguna persona de su entorno familiar o alguna persona que esté allí una caminata por los jardines de la Quinta de Olivos, que por supuesto a esta altura del año están realmente muy bonitos. Y así pasa la mañana, sin ninguna tarea predestinada, hasta el mediodía, tipo 12:30, en que la presidenta almuerza con Carlos Zanini. Y es Carlos Zanini el que por supuesto le da a cuentagotas, según él entiende el ritmo necesario, para no alterar mucho a la presidenta, le da la información de lo que pasa en el gobierno. Tras este almuerzo con Zanini, la presidenta toma una siesta. Esto es lo que ocurrió, y tras levantarse de la siesta y demás, y alguna leve o ligera refacción, la presidenta ve una película. Hasta que se hace la hora de la cena, tipo 8:30, en donde en estos días vuelve a cenar con Carlos Zanini, que le termina de dar un parte más o menos de cómo pasó el día, con la selección de cosas que le dirá para no alterar el humor o el estado de ánimo de la presidenta. Y después la presidenta, se queda, puede que vea alguna otra película y demás, y se va a dormir. Esta ha sido la rutina de la presidenta durante estos 40 días. Y es una rutina en la cual la presidenta ha mostrado encontrarse cómoda. No la ha angustiado, ha disfrutado esta pausa que ha tomado desde que comenzó su enfermedad. En este tiempo, la presidenta tuvo en algún momento un acompañamiento de enfermeras, enfermeros y médicos mucho mayor. Sobre todo fue en los primeros 15 o 20 días después del posoperatorio, porque allí se montó, al margen de los médicos que la visitaban, los médicos tratantes a la presidenta, una guardia, donde había enfermeros y también algún médico de guardia para cualquier eventualidad que pudiera haber tenido la presidenta. Eventualidad que prácticamente no ocurrió. Hubo una sola noche donde la presidenta se quejó de un poco de dolor de cabeza que generó alguna ansiedad en el equipo médico, pero no más que eso.
En este contexto, obviamente, también hay un rol para el hijo de la presidenta, Máximo, y los dos hijos, pero fundamentalmente Máximo. Las personas que más han acompañado a la presidenta de la República en este periodo han sido sus dos hijos, Máximo y Florencia, su hermana, que es Giselle, y su mamá, Ofelia. Así que esos han sido el núcleo familiar cerrado que más ha compartido horas con la presidenta de la República. Máximo ha tenido en este tiempo dos actitudes. En los primeros 15 días más o menos del posoperatorio y la convalecencia, Máximo ahí se portó como un celoso guardián de su madre. Y entonces se preocupó porque nada alterara la estricta indicación médica de un aislamiento de la presidenta, ¿no? Y estaba todo el tema de Máximo, que por supuesto tiene ascendiente sobre su hermana Florencia, en el sentido del impacto que han producido en los hijos del matrimonio presidencial, el hecho del padre que falleció, y obviamente ver a la madre en esta situación. Pero a partir del momento en que la cosa evolucionó ya definitivamente mejor y que hubo aquella indicación 15 días después, esto ocurrió más o menos para el día de la elección, en la cual la presidenta pudo comenzar a tomar un contacto paulatino con la realidad, Máximo ya, digamos, cambió de actitud y en vez de estar preocupado fundamentalmente por el tema de la salud de su madre, viendo que evolucionaba bien, empezó a preocuparse por el tema político. Máximo ahí se reúne en la Quinta de Olivos con alguna gente con quien más lo han visto reunirse con Guado de Pedro, uno de los líderes junto con Larroque de la Campo. Y Máximo ha dado instrucciones políticas y ahora Máximo es el que de alguna manera le demanda a su madre la vuelta con todo para enfrentar la exigencia política del momento y para hacer muestra de liderazgo político. Así que esta es una novedad que ha ocurrido también en el entorno de la presidenta. ¿Cómo han enfrentado los médicos este desafío del estrés? Porque por supuesto es un desafío para la paciente y es un desafío también para los médicos, porque cuando trata a un paciente usted no quiere que a su paciente le vaya mal. Primero por el paciente, pero también por usted como médico, porque está en juego su prestigio, su capacidad profesional y demás. El doctor Manes es un eminente neurólogo, además es un especialista en todos los temas de conducta, del comportamiento, en todos los temas en donde hay una confluencia de la neurología y la psiquiatría, la psicología, si usted quiere ponerlo en términos más amplios. Bueno, Manes además trabaja con todas una serie de técnicas especiales para manejar el estrés, que no la voy a describir ahora, pero quienes conocen la forma de trabajar con el doctor Manes saben de cómo él se ha perfeccionado en estas técnicas y obviamente de cómo él interactúa con sus pacientes para eso. Para hacerlo, el doctor Manes en un primer momento, él personalmente estuvo a cargo de llevar adelante estas terapias con la presidenta y después requirió la presencia de un psicólogo para que también fuera trabajando con la presidenta el ejercicio de poner en práctica estas técnicas. La presidenta se ha mostrado abierta a esto, ya no está más el psicólogo, y esto, conociendo al doctor Manes cómo trabaja, cosa que haría cualquier neurólogo, es seguro que en este momento en el cual ya el cuidado médico de la presidenta pasa fundamentalmente a la unidad médica presidencial, aun cuando todavía el doctor Manes va a ser motivo de consulta, sobre todo porque falta un control, sí, digo que conociéndolo al doctor Manes cómo trabaja, seguro que va a invitar a un psicólogo, porque obviamente la presidenta necesita un profesional especializado en el tema, porque todo el tratamiento que se ha hecho en este momento es un tratamiento en un contexto de tranquilidad, de calma, de serenidad que rodea a la presidenta. Hay que ver qué pasa cuando la presidenta comience a enfrentar las situaciones de estrés. Así que es seguro que el doctor Manes va a indicar un psicólogo, cosa que después dependerá de la paciente, es decir, de la presidenta, si acepta o no acepta. Este es el estado de situación del caso presidencial al día de hoy.
El desafío que se enfrenta entonces es cómo la presidenta volverá a ejercer su poder. Porque esto va a tener importancia. Porque del cómo lo haga se verá cómo enfrenta el problema del estrés, que es un problema delicado. Y obviamente nosotros esperamos que lo haga con éxito, porque de eso depende primero la salud y la vida de la presidenta, ¿no es cierto? Y por supuesto también depende la posibilidad de que ejerza con plenitud el poder, cosa que necesitamos porque es de imprescindible condición que la presidenta pueda completar su mandato hasta el 10 de diciembre de 2015.